Policías graban rap al estilo narco. Más candidatos atacados. Tercera, cuarta intimidación que nos quieren hacer. Y otra vez Tamaulipas. Balacera entre narcos y el ejército. Bienvenidos, el Caporal del 2 de junio. ¡Comenzamos! ¿Por qué hicieron enojar policías al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa? Veamos. Permanente actividad. La limpieza, mejorar el funcionamiento de la policía, de las policías, es una permanente actividad. Permanente actividad. La limpieza de las policías debe de ser permanente. Permanente. Me voy a referir a ese video de rap que tantos comentarios he tenido, para decir que a mí me parecen que esos que aparecen ahí actúan como delincuentes y como payasos. Esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Para empezar. Y así voy a tener mi posición frente a ese tipo de acciones. Segundo, que esperen unos días para que tomemos decisiones sobre reestructuraciones dentro de la policía. A tal grado fue la molestia que anunció reestructuraciones en la policía, en específico del Grupo Especial de Delitos de Alto Impacto, que protagonizó un video de rap al estilo narco, con disparos al aire y todo. Veamos un fragmento. R8, de regreso. El pasado lunes te informé que el candidato del Partido Verde, Eusebio Lima, candidato a la alcaldía de Acajete, Puebla, había sido privado de la libertad. Esta información fue confirmada por el gobernador poblano Miguel Barbosa y ayer el mismo gobernador confirmó que fue encontrado con vida en el estado de Querétaro. Horas después, la Fiscalía del estado de Querétaro dijo que se trataba de un plagio fingido por el candidato. No dio detalles la fiscalía, pero esta mañana, por la mañana, el gobernador poblano contó parte de la historia. Esto fue lo que ocurrió con el supuesto secuestro del candidato del Partido Verde. Lo único que les puedo decir es que hay evidencia declarativa del propio doctor, evidencia declarativa tomada por fiscales de Puebla, donde de su propia voz el señor revela que todo eso fue una simulación, que no hubo secuestro, que todo lo hizo para poder bajarse de la candidatura. Y ahí cuenta historias a las que no me voy a referir. Eso es lo que hay, y ya estará el doctor en su casa seguramente, no tiene nada, hay grabaciones de cuando llega al hotel donde se lo hospedan. Voluntariamente entra al hotel, se registra, paga y se va, ¿verdad?, a hospedar, ¿sí? Todo. Ya tenemos todo. El pasado 25 de mayo te informé del asesinato de Alma Rosa Barragán, a quien estás viendo en pantalla. Es la imagen miniatura de ese video. Candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón en el estado de Guanajuato. Bueno, ayer la Fiscalía de Guanajuato informó que detuvo al presunto homicida. Estás viendo en pantalla justo la ficha dada a conocer por las autoridades de Guanajuato. Lo identificaron como Fernando N. Lo detuvieron en la ciudad de Yuriria. Sin embargo, familiares de Fernando aseguran que él no estuvo en el lugar y en el momento del crimen. Es más, han ofrecido pruebas, han ofrecido evidencia al diario guanajuatense AM, evidencias que han extendido a las mismas autoridades para demostrar, según los familiares del detenido, de que se trata de una captura injusta. A la candidata gobernadora del PAN en Chihuahua, Maru Campos, le cayó el beso del diablo. Ese beso del cual nadie quiere. El exgobernador priista, o desde la cuenta del exgobernador priista César Duarte, quien recordemos que está detenido en Miami, Florida, en espera de ser extraditado a México por peculado y asociación delictuosa, desde la cuenta del exgobernador
de Twitter, pues publicaron lo siguiente. Esto fue publicado ayer, una cuenta que no era usada desde el 2016, lo estás viendo en pantalla. Dice: mis abogados y un servidor no tenemos duda que bajo un nuevo gobierno en Chihuahua, sobre todo si gana la licenciada Maru Campos, víctima también de la persecución política, se restablecerá el Estado de Derecho y respetará el debido proceso. Un apoyo del cual ningún candidato estuviera deseando tener. Juan Carlos Mendoza, quien es abogado del exgobernador César Duarte, aseguró que esta cuenta fue hackeada y que estos tweets no fueron escritos por el mismo gobernador, detenido actualmente en Miami en espera de ser enviado a México. El 22 de mayo, personas desconocidas incendiaron la camioneta del candidato el colaborador Eric Ontiveros, colaborador del candidato del PES a la alcaldía de El Salto en el estado de Jalisco. A menos de 2 semanas de este acontecimiento ha ocurrido otra agresión más en contra precisamente del aspirante. Ayer el candidato denunció la detonación de armas de fuego en su contra en un negocio de su propiedad la noche del lunes en Tlajomulco, también Jalisco. Ahí están las pruebas. Tenemos a las autoridades allá tomando declaración, haciendo su trabajo. Y es la cuarta intimidación que nos quieren hacer. No vamos a declinar. El pasado lunes te informé del ataque en contra de la candidata Rosaelia Milán. Ella busca la alcaldía de Cuitzeo en el estado de Michoacán, una candidata por el PT Morena, ocurrido el pasado domingo. Ella resultó ilesa de esa agresión. Sin embargo, su esposo José Pérez sí recibió varios impactos de bala en la cabeza. Fue hospitalizado y ayer se informó de la muerte del esposo de la candidata. Estás viendo en pantalla precisamente una esquela emitida por la dirigencia de Morena en el estado de Michoacán. A las 23 horas del lunes, a las 11 de la noche del pasado lunes, en la zona fronteriza de México con Guatemala, esto en el municipio de Tuxtla Chico, en el estado de Chiapas, Rosario Esmeralda Coutinho, candidata a alcaldesa del Partido Verde a este mismo municipio, se reunió en la casa de campaña con al menos otras 19 personas. El objetivo de esa reunión, acordar cómo se iba a hacer el cierre de campaña, que ya se avecinaba. Recordemos, hoy miércoles es el último día permitido por ley para que los candidatos hagan campaña. Cuando de pronto a esta casa de campaña llegaron personas armadas, abrieron fuego y dejaron daños en vehículos que estaban estacionados obviamente afuera de la casa, y también dejaron daños en un portón. Por esta agresión a tiros, el pasado lunes, en el municipio de Yanga, en el estado de Veracruz, se realizó un debate entre los candidatos a la alcaldía. Organizado este debate por el Instituto Público Local Electoral de Veracruz. Al término del debate, Gerson Morales Villanos, candidato del PAN, se dirigió a su casa de campaña con su equipo de trabajo. Al llegar a la casa de campaña, el candidato fue atacado a tiros. Resultó herido, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Ha sido reportado como grave. En el mismo lugar, en la misma agresión, murió Israel Castillo Ruiz, hermano del presidente del comité directivo del PAN en el municipio de Yanga, Veracruz, quien acompañaba al candidato en el vehículo. Hoy, que fue el último día de campaña, los candidatos de los diversos partidos políticos, los candidatos veracruzanos de ese mismo municipio, se solidarizaron y no hicieron ningún evento de cierre de campaña. Así como lo estás viendo en este momento, quedó el vehículo precisamente tras esta agresión. También en el estado de Veracruz, pero esto ocurrió en otro municipio, en Tlapacoyan, entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, hombres armados llegaron a la casa de Roberto Pérez Campis, candidato de redes sociales progresistas a la alcaldía de Tlapacoyan.
los delincuentes abrieron fuego en contra del domicilio. Afortunadamente, el candidato no resultó herido, según han anunciado también los mismos, parte del equipo de campaña, y han asegurado que ya están preparando la denuncia ante las autoridades. Un ataque similar también ocurrió el pasado lunes en la carretera de Ayutla de los Libres, que comunica también con Cruz Grande, contra Cecilia Andraca, candidata del PES a la alcaldía de Cuautepec Guerrero. La agresión ocurrió a las 10:30 de la noche del pasado lunes 31 de mayo, aunque la dieron a conocer el pasado martes, ayer. Dijo ella que se encuentra bien y justo así es como quedó el vehículo también tras la agresión en la carretera. Estás viendo la imagen en pantalla. La noche de ayer, de acuerdo con denuncias de Movimiento Ciudadano, aproximadamente 10 hombres armados entraron a la casa de Marilú Martínez Núñez. Ingresaron al domicilio de esta candidata, quien ves en pantalla, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón, en el estado de Guerrero, y la privaron de la libertad junto con su esposo y más familiares. Hoy, ya varias horas después, hoy miércoles 2 de junio, fue reportada la localización de todos en buen estado de salud. Estoy al tanto investigando de qué fue lo que sucedió y bajo qué circunstancias pues también ya ha sido liberada. Si fue también por motivo de un rescate, bueno, no hay información, no hay detalles al respecto. Estaré informándote más adelante sobre ello. Y vámonos a Tamaulipas, al tema que nos trae de este video. Tocó ahora a Nuevo Laredo. 2 enfrentamientos registrados, 2 balaceras registradas, y con un balance en donde la Secretaría de la Defensa Nacional, donde el Ejército abate a presuntos integrantes, a presuntos narcotraficantes, presuntos sicarios en específico. Ocurrió la noche de ayer, en específico en la esquina de Degollado con Durango, en la colonia Madero, a solo unas cuadras del consulado de Estados Unidos. Allí fue la primera balacera en condiciones no aclaradas, ni de protagonistas, ni de los motivos, ni del origen de este enfrentamiento, no aclaradas por las autoridades. Lo cual, ante esta duda de qué era lo que estaba ocurriendo, desde la cuenta de Facebook del consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, se escribió este mensaje que te muestro en pantalla, en donde dice: el consulado de los Estados Unidos está rastreando informes de disparos en varios lugares de Nuevo Laredo. Se recomienda al personal del gobierno de los Estados Unidos que se refugie en el lugar hasta las 6 de la mañana del miércoles 2 de junio del 2021. Favor de seguir a los medios locales para obtener actualizaciones. Vaya mensaje de las autoridades estadounidenses ante lo que estaba ocurriendo en Nuevo Laredo. Medios locales confirmaron que se trató de un enfrentamiento entre la Sedena contra el brazo armado del Cártel del Noreste, llamado la Tropa del Infierno. El balance de este primer enfrentamiento, según se informó, es de 3 presuntos delincuentes abatidos y el aseguramiento de 4 armas largas y una camioneta con blindaje artesanal, de estas llamadas camionetas monstruos. El segundo enfrentamiento, del primer enfrentamiento, que estuvo cerca precisamente del consulado, existe una grabación hecha desde la terraza de un inmueble en donde se escuchan justo las detonaciones y la preocupación de la gente que está grabando. Esto es lo que se grabó en Nuevo Laredo. El segundo enfrentamiento ocurrió al otro extremo de la ciudad de Nuevo Laredo. Estás también viendo imágenes. Esto sucedió en la calle San Eliseo, en la colonia Villas de San Miguel. El balance del segundo enfrentamiento: 5 presuntos delincuentes abatidos, el aseguramiento de 5 armas de fuego y de 2 vehículos.
El gobierno de Tamaulipas ha confirmado el balance. Estamos hablando de 8 presuntos delincuentes abatidos por elementos de la Sedena en 2 enfrentamientos. Aunque ha confirmado este balance, no ha ofrecido detalles de lo sucedido, bajo la justificación de que, como fue enfrentamiento entre elementos del ejército, pues llegó personal de la Fiscalía General de la República a hacer el acordonamiento, a hacer todas las investigaciones, y todo el tema lo están llevando las autoridades de la Fiscalía General de la República. Esta no es la primera vez que existe un enfrentamiento entre elementos federales precisamente contra la Tropa del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste. Uno de los más recientes y de los más graves sucedió apenas el pasado 28 de abril. Un enfrentamiento entre ambos bandos, esto en el municipio de Los Aldamas, estado de Nuevo León, en donde el balance fue de 2 elementos de la Guardia Nacional sin vida. Te comparto el evento, no olvides reventar, te comparto parte de la imagen de los videos de lo ocurrido en aquella ocasión. No olvides reventar el botón de like, suscribirte y compartir, y nos vemos aquí a las 11 de la noche en este canal de YouTube. Gracias. ¡Están tirando todavía! ¡Están tirando! ¡Herido! ¡Herido! Resiste, carnal. ¡Herido! ¡Apúrame! ¡Va a bajar el barre! Están tirando, güey. ¿Te pegaron, güey? Ponte pegaron, carnal. Este güey se le está saliendo todo, güey, Cargo mi mochilita. No me suelto nada. ¡Apoyo! ¡Tenemos elemento herido! ¡Elemento herido! ¡Sanidad! ¡Sanidad! Por favor, muere la foto. ¡Tenemos un herido! A ver. Cubre Carrillo, güey. Esto lo bajo, güey.